dale, 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 dale. Amigo, dame un pase, dame un pase. Bueno, amigo, no me parece lugar ni contexto, pero si resistís, no sé si vas a jugar. No, el otro pase. ¿Te saca el tuyo? No, la redonda. No, no, yo con pastillas no, yo pastillas no, esas cosas no. Ya no entiendo más a nadie. Capítulo 45. Huesos de los antiguos. Magnus inspeccionó el espacio despacio que Izuku había ocupado hace unas horas, sus normalmente abrumadoras habilidades psíquicas llevadas al límite absoluto, tratando de encontrar el más mínimo indicio sobre su ubicación actual. ¿Y estás seguro de que no notaste nada? Estaba seguro de haber hecho la pregunta por cuarta vez, pero se sentía surrealista que alguien simplemente desapareciera. Nada. No hubo gritos, ni truenos del vacío que se derrumbaba. Demonios, incluso su voz fue cortada de inmediato. Parpadeé y ya no estaba. Vania, algo, era una extraña combinación de irritación irreprochable y deshilachada hasta el punto de romperse. Magnus no necesitaba sus poderes o intelecto para sentir sus emociones, podía sentir su propia frustración creciendo ante su incapacidad de encontrar una sola pista. No hubo intrusiones en el campo psíquico que la forma corpórea de padre arrojó sobre Terra, ningún indicio de residuo caótico, y nada que sugiriera que había una puerta de la telaraña en algún lugar de Terra además de la que ahora estaba cerrada debajo del palacio. ¿Has echado un vistazo a las coordenadas que figuran en el cubo que recibió primero? Vane asintió con la cabeza. Apunta a algún mundo más allá de las fronteras del imperio. Lo comprobé 2 veces. Y eso fue antes de que me pidiera que fuera con él. Según el Adeptus Terra, es simplemente otra roca estéril, incapaz de sustentar vida de ningún tipo. Magnus se puso de pie, o más bien se inclinó debido al techo bajo. ¿Y no te pareció extraño? Bueno, el último estudio de ese sector tiene varios miles de años, así que pensé que tal vez nuestros registros estaban equivocados. Especialmente porque la invitación estaba claramente dirigida a Izuku. Magnus la vio morderse la uña mientras miraba los informes. También hay fragmentos de registros de personas que visitaron el planeta y regresaron. Pero los contenidos no son más que datos basura. Ni siquiera una docena de tecnosacerdotes pudieron descifrar qué se suponía que era. Así que tenemos menos que nada en lo que respecta a información utilizable, de un planeta en el otro extremo de la galaxia, y de un humano que de alguna manera llegó allí en un instante sin ningún medio o forma de transporte. Hubo una pausa profunda y prolongada entre los dos, el abismo de silencio se incrementó hasta absorberlo todo cuando el semidios y el asesino se dieron cuenta de la gravedad de la tarea que tenían por delante. Vania dejó escapar un sollozo silencioso y Magnus no pudo encontrar el valor para juzgarla. Puso una de sus grandes manos en su espalda, tratando de consolarla. Dudo que le hagan daño. Izuku es un hombre increíblemente ingenioso. Estoy seguro de que ya ha encontrado transporte y está de regreso mientras hablamos. Izuku miró fijamente la pieza de metal negro en forma de media luna que Trazin estaba mostrando, completamente incrédulo de que pudiera soportar su propio peso, y mucho menos navegar por el vacío. Su guía caminaba delante de él, señalando la maravilla de la ingeniería como si fuera una idea de último momento. Este es un bombardero Night Shroud de la dinastía Sautek, procedente de la armería del mismísimo Imhotep el señor de la tormenta. Adquirirlo era una historia para otro día, pero este modelo ha participado en las batallas de... Borró la mayoría de las descripciones de Trazin, las espectaculares descripciones de batallas más antiguas que algunos planetas, todas mezcladas después de que se vio obligado a escuchar suficientes de ellas. Estaba más interesado en la pequeña criatura parecida a un escarabajo que se había aferrado a su hombro. El pequeño insecto se había interesado en él o simplemente le habían ordenado que limpiara lo que había dejado y lo miraba fijamente con su único ojo sin parpadear. Había estado caminando durante varios días en este punto, usando su kit para hacer barras de racionamiento y una cantimplora para no morir de hambre, y estimulaciones para mantenerse en movimiento. Cualquier envoltorio vacío fue cuidadosamente recogido y destruido por su pequeño pasajero. Para dormir, a menudo esperaba hasta saber que Trazin estaba hablando profundamente de algún matiz menor de algo. Balmung fijaba sus piernas en su lugar y se hacía cargo de sus ojos, y dormía de pie y con los ojos abiertos.
El museo parecía no tener fin. Estaba increíblemente emocionado al principio, aprendiendo sobre los inicios de la vida inteligente en la galaxia con la exhibición La Guerra en el Cielo. Había visto imágenes de Eldar y Orcs en los registros del palacio, pero estos titanes de la guerra ahora mantenidos en campos de éxtasis, parecían empequeñecer incluso a las más poderosas de esas razas. Berelkror casi le había hecho crear otra arma, agradeciendo que Trazyn no se hubiera sentido ofendido por su reacción. El antiguo titán Eldar, por el contrario, lo había asombrado con su majestuosidad elaborada. Izuku había mencionado lo impresionantes que eran, para deleite de Trazyn. Eso fue hace varios días y su alegría por ver exhibiciones tan impresionantes se había desvanecido hace mucho tiempo. Lo comparó con comer demasiada comida gourmet. Eventualmente, no importa cuán impresionante o deliciosa sea, todo sabrá igual si no comes nada más. No hay supervivientes del mundo tumba de Gedek. Ahora, mi galería más reciente, y una con la que estoy seguro estás más que familiarizado. La exhibición de la Guerra Civil del Imperio. Las orejas de Izuku se animaron y formó, luego inyectó, otro estímulo para despertarse. ¿Tú tomaste cosas de esto recientemente? Trazyn volvió a emitir un pitido de risa, el ruido seguía siendo tan antinatural como siempre. Por supuesto, mi ilustre invitado. Su imperio es mucho más interesante de lo que alguna vez fue la Federación y tener un conflicto tan catastrófico en sus primeros 2 siglos de existencia. Estoy seguro de que definirá la historia de su nación durante el resto de su futuro comparativamente corto. Vamos allá, me lo perdí por completo y leer informes aburridos tiende a adormecerte. Un ruido metálico surgió del aplauso de sus manos. ¡Excelente! No perdamos ni un solo segundo. Ahora, active su sistema de translocación y conéctese a mi señal intersticial. Izuku lo miró fijamente, sin estar seguro de qué significaban esas palabras por sí solas, y mucho menos en contexto. ¿Qué son esos? Trazyn lo miró con la cabeza ligeramente inclinada, antes de golpearse la frente de metal con su mano de metal y llenar el pasillo con un gong resonante. Perdóname este desliz, has sido un oyente tan atento que había olvidado que no eras un Necrón. No estoy seguro si debería sentirme honrado o preocupado. Pero lo tomo como un cumplido. El rostro de Trazyn se inclinó, el ángulo hacía que pareciera como si su boca inmóvil estuviera sonriendo. Simplemente quédate quieto por unos momentos. Estaremos allí pronto. Lo que pasó después fue difícil de explicar para Izuku. En un momento estaba en el pasillo con Trazyn, y luego el mundo pareció estirarse y plegarse sobre sí mismo. Parpadeó y de repente se encontró en una habitación completamente diferente. Comparada con la habitación anterior, esta tenía una sensación distintiva y un olor más importante. Olía a Prometeo, pólvora quemada y cordita. Pero también de sangre, sudor y un sabor ácido. Habiendo estado en un campo de batalla, Izuku reconoció el olor como el de una gran batalla. Ahora bien, comencemos con Isban III, no. Izuku tragó, sentimientos de temor y tibia emoción burbujeaban dentro de él. Lo siento, mi señor primarca. Hemos registrado todo el palacio imperial, desde la aguja hasta las celdas. No hemos detectado ninguna brecha en nuestras defensas y no ha entrado ni salido nadie que no hayamos aprobado. Magnus suspiró antes de despedir a los custodes, volviéndose hacia Dorn con un sentimiento de desesperación coloreando su alma. ¿Tus hijos han encontrado algo? El hombre brusco negó con la cabeza. No, Magnus. El palacio está tan seguro como siempre. Quien pudo secuestrar a Izuku no lo hizo porque pudo infiltrarse en el palacio propiamente dicho. Cualquier pista sobre el autor probablemente se encontrará más lejos. Magnus maldijo en voz baja. La mujer está intentando organizar al Todopoderoso en una flota expedicionaria para navegar hacia el mundo que figura en la invitación, pero el proceso es lento. La creación de Malcador estaba destinada a ser dirigida por personas como nosotros y nuestros hijos, no por mortales. Se está ahogando en la burocracia. Dorn simplemente se encogió de hombros. El Adeptus Administratum es una institución difícil de manejar, pero es necesaria. Piense en lo poco que podríamos hacer si nos viésemos obligados a presentar documentos todo el día. Magnus lo pensó y esta vez maldijo abiertamente. La galería de la herejía de Horus era enorme.
Una exhibición organizada de una hombrera de cada legión Astartes dispuesta numéricamente, incluida una hombrera todopoderosa al final, con polvo lunar aún cubriendo el ceremite, uno caballero Questor y su piloto, que había jurado lealtad a los hijos de Horus, y dioramas de batalla completos. Que contiene personal Astartes y del ejército imperial de toda la galaxia. Ver a los leales servidores del emperador reducidos a pedazos fue suficiente para llenar su alma de rabia. Pero cuando Izuku miró a la figura titánica sobre él como pieza central de la galería, sus corazones gemelos dieron un vuelco cuando su ira se convirtió en horror. Sobre él se alzaba, encaramado sobre un pedestal y cubierto por un campo verde brumoso, un rostro que reconoció. Ese se perturbó. Señaló al gigante arrodillado y todavía gritando. El primarca de la Legión de los Guerreros de Hierro estaba sentado sobre un pequeño trozo de rocacemento, con una mano tirando de su cuello como si intentara abrirlo. La otra era una garra abierta, su rostro congelado en un grito brutal. La sangre corría en riachuelos por su rostro, congelados momentos antes de que hubieran goteado. Su armadura gris y con rayas peligrosas estaba cubierta de impactos de bala, polvo y todo tipo de daños de batalla. Parecía como si hubiera estado peleando hace apenas unos segundos. ¿No es maravilloso? La joya de esta exposición, arrebatada a Sebastus IV momentos antes de la destrucción del planeta. Un verdadero primarca. No es un clon ni un facsímil, sino el artículo genuino. La historia. Trazin tembló de orgullo, casi bailando alrededor del pedestal. Izuku se acercó a él, estudiándolo de cerca, solo para que sus corazones saltaran una vez más. Trazin, ¿podría ser que tu campo de éxtasis esté un poco débil? Sufriendo fluctuaciones de poder, tal vez. Ante su pregunta, abrió un panel verde brillante, mirando símbolos arcanos que Izuku no podía captar, y que Balmung no podía traducir. No, está funcionando perfectamente. ¿Por qué lo preguntas? Creo que sus ojos simplemente me siguieron. Ah, sí. Trazin avanzó y se acercó al primarca caído. He ajustado la celda de detención de tal manera que le permite su plena conciencia y le impide cualquier movimiento. Es perfectamente consciente de los acontecimientos que suceden a su alrededor, tal como son. Si tuviera suficiente tiempo, estoy seguro de que podría moverse lo suficiente para salir del campo de éxtasis. Él se rió entre dientes. Si pudiera moverse, claro está. Izuku tragó nerviosamente. Decidió en ese mismo momento que no importaba cuán brutales, espantosos o francamente tortuosos pudieran ser los medios con los que podía encontrar su fin, una eternidad de éxtasis era probablemente lo peor. Se prometió a sí mismo que nunca se convertiría en una exposición aquí. Se suicidaría antes de que surgiera la posibilidad. Incluso si tuviera que crear una bomba dentro de su propio pecho para hacerlo. Necesita escapar. La voz de Balmung atravesó la bruma de horror. ¿Cómo? No tengo un teletransportador conmigo, e incluso si lo tuviera, no estaríamos ni cerca del espacio imperial. Dominar una cosa de metal que puede y lo hará, la estasis me bloqueará en un segundo. Buena idea. No es necesario sarcástico o intentar. La voz de Trazin interrumpió su discusión. Amo a tu especie, Izuku. Trae tanta emoción a un periodo de la historia galáctica que de otro modo estaría bastante estancado. Oh, los Eldar se están muriendo, los Orcs se están reformando. Oh, el Immaterium está teniendo una rabieta gracioso. Aburrido. Apuntó con una garra metálica a su pecho e Izuku sintió el peso de Ones aplastándolo. Pero tú proporcionas emoción. Oh, los necrones tomarán el control una vez que todos despertemos, pero luego los cambios se detendrán. No pasa nada, solo la misma rigidez rutinaria. Es muy... Y luego, al estancado escenario galáctico, llegaron los humanos. Una especie veloz, con tanta ambición. Tomar el control de la galaxia en unos pocos miles de años, gobernarla durante el doble de tiempo y perderlo todo en unos pocos milenios. Así que, por si sirve de algo, me alegro de que tú y los de tu calaña estéis aquí durante el tiempo que os queda. Izuku se quedó quieto, sin saber cómo reaccionar ante un cumplido tan extraño.
Entonces, algunas de las palabras dichas resonaron en su mente y se le ocurrió una idea. ¿Alguna vez has conocido a otra criatura que comparta tu amor por la historia? Trasin volvió a reírse, aunque esta sonó más seca y sarcástica. Deseo. La mayoría de las razas mortales de la galaxia, incluso las más longevas como los Eldari, apenas mantienen registros que resistan la prueba del tiempo. Los Eldar solían mantener grandes museos de su historia, pero su caída en desgracia y la destrucción de sus mundos de la corona pusieron un freno a eso. En cuanto a mi propia raza, bueno, señaló los pasillos vacíos, lo suficientemente anchos como para dar cabida a multitudes de espectadores que nunca habían llegado. Admito que no he recibido muchos turistas durante los millones de años de funcionamiento de este museo. Bueno, yo por mi parte conozco uno de esos grandes museos. Y puedo decir con absoluta seguridad que es el museo más grande de la historia de la humanidad. Trasin lo miró con lo que Izuku casi podría considerar curiosidad, dada la naturaleza inmutable de su rostro. ¿Y dónde está este gran museo? En Terra, ¿dónde más podría estar algo así? Izuku lo dijo casi con indiferencia, como si no estuviera interesado en la conversación. Podía sentir que Balmung se daba cuenta de su engaño, y escuchó los más débiles ecos de una risa. Lástima que no puedo mostrarte dónde está, pero, por desgracia, continuemos nuestro recorrido hasta aquí, ¿de acuerdo? Dijiste que me mostrarías la exhibición de luz, ¿verdad? Trasin lo miró, inmóvil, durante lo que parecieron minutos. Cuando finalmente habló, su tono era diferente, más cuidadoso. Izuku Midoriya, seguro que conoces el camino hacia la esencia de un escriba. Llévame allí, por favor. Si el museo es tan genial como usted dice, estoy seguro de que podremos llegar a algún tipo de acuerdo. Esa última palabra pareció sacudir los cimientos mismos de Solemnace, e Izuku sintió una sensación de seriedad que era casi abrumadora. Hizo todo lo posible para evitar que le temblara la voz y pudo sentir a Balmung alterando su amígdala en un intento desesperado por ayudarlo a hablar con más claridad. Bueno, en ese caso solo tenemos que regresar a Terra y desde allí puedo mostrártelo. Izuku hizo todo lo posible por mantener una cara de póker, atrayéndolo a su trampa. Enseguida. Una vez más, la habitación pareció estirarse y plegarse sobre sí misma. En un abrir y cerrar de ojos, la galería volvió a quedar vacía de vida. Excepto, por supuesto, por su pieza central, que una vez más quedó envuelta en la oscuridad cuando las luces se atenuaron. Una sola lágrima rodó por el rostro lleno de ira del Olímpico, salpicando el suelo y evaporándose en la nada. Como antes, la habitación estaba completamente en silencio. Magnus se esforzó en el borde mismo del abismo, usando sus considerables poderes para caminar penosamente por las profundidades de la disformidad en busca de su hermano adoptivo. Cada ápice de su peso psíquico pesaba sobre el espacio disforme que rodeaba Terra, buscando desesperadamente a alguien que tenía cada vez más probabilidades de estar muerto. Habían pasado las semanas y las posibilidades de recuperar a Izuku vivo e intacto de su misterioso secuestrador parecían estar disminuyendo. Por una fracción de femtosegundo, casi pensó que sentía un vacío pasar por sus sentidos, como si la inusual falta de afinidad psíquica de Izuku se estuviera moviendo a muchas veces la velocidad de la luz. Haciendo caso omiso del obvio falso positivo, siguió buscando. Se prometió a sí mismo que seguiría buscando hasta que llegara el momento de sanar al padre nuevamente. Después de eso, por mucho que lo odiara, tendría que dejar el destino de Izuku en manos de Vanya y la Armada Imperial. Su flota expedicionaria partiría dentro de un mes, un ritmo vertiginoso para semejante empresa. A pesar de todas sus dudas ante la idea de que alguien de su posición asentara la cabeza, no podía culpar a la señorita Vanya por su devoción a Izuku. Con ese último pensamiento, volvió a mirar hacia afuera, su corazón mucho más vacío. Cuando Izuku se limpió el polvo de los ojos, casi gritó de alegría. Pasillos dorados lo rodeaban, suelos de mármol pulido bajo sus pies, y el aire ligeramente viciado, ligeramente polvoriento y ligeramente sucio de Terra le llenaba la nariz. Casi pensó en salir corriendo hasta que sintió la mirada de ojos verdes del archivero detrás de él, y recordó que aún no estaba del todo libre. Rápidamente se orientó antes de caminar hacia uno de los pasillos laterales más pequeños. Por aquí. Estamos en el sótano, así que ya estamos bastante cerca.
cederé a tu experiencia. Aunque diré que si nos diriges hacia alguna característica de seguridad estaré muy disgustado. Mierda, por supuesto. Está en la subsección Aleph 1, a solo un hueco de ascensor de distancia. Con eso, se puso en marcha, el sonido metálico de los pies detrás de él le hizo saber que Trasin no estaba muy lejos. Cambió lentamente a un tintineo suave después de un tiempo, presumiblemente porque Trasin activó algún tipo de modo sigiloso, pero Izuku aún podía escucharlo lo suficientemente bien como para no olvidarlo. Después de aproximadamente 20 minutos llegaron al ascensor y, tras un corto trayecto, llegaron al vestíbulo del museo escondido. En tiempos hipotéticos más felices, esto estaría abierto al público, y a los hombres y mujeres comunes de la humanidad se les permitiría vislumbrar su pasado para apreciar mejor su presente y prepararse mejor para el futuro. Ahora, no era más que una bóveda entre muchas, fragmentos de optimismo enterrados bajo kilómetros de ceramita y rococemento. Cuando los dos entraron al museo, lo que habría sido el vestíbulo estaba custodiado por un esqueleto gigante de un tiranosaurio rex, con su titánica mandíbula abierta en un rugido, como si estuviera enojado por la intrusión en su espacio. Cuando Izuku volvió a mirar a Trasin, estaba mirando al antiguo reptil, completamente inmóvil. «Maravilloso», murmuró. Un esqueleto de reptil mineralizado y casi perfectamente conservado. ¿Hace cuánto vivió esta criatura? Izuku pensó por un momento. Balmu lo ayudó a repasar sus recuerdos de la clase de historia y se aseguró de no detenerse en los rostros por temor a derrumbarse. Recordó una clase de biología de su época de escuela secundaria, teniendo mucho cuidado de no recordar las caras por miedo a derrumbarse. No recordaba los rostros. No importa cuán rubia o verde viera destellos, no recordaba la faz. Apartó el extraño hilo de pensamientos, los recuerdos de los recuerdos de los recuerdos se desvanecieron en un segundo plano. Hace 65 millones de años, más o menos, un asteroide golpeó el planeta, provocando un evento de nivel de extinción que lo aniquiló a él y a sus criaturas similares. Las criaturas mamíferas tomaron el control después y eventualmente evolucionaron hacia la humanidad. Increíble. ¿Será esta una visita guiada? Estoy increíblemente ansioso por echar un vistazo a mi alrededor. Yo, en realidad tuve una propuesta para eso. Oh, el hombre de metal giró su torso, mirándolo hacia atrás. ¿Y qué sería eso? Yo, no estoy familiarizado con la totalidad de este museo, y estoy seguro de que querrás pasar más tiempo con las exhibiciones que yo como guía turístico. Entonces iba a dejarte caminar por aquí todo el tiempo que quisieras, siempre y cuando aceptaras algunas condiciones. Trasin se rió. Oh, mi querido Izuku, esta es una oportunidad sin precedentes, te prometo que lo haré. Condición 1. No te lleves ninguna de las exhibiciones cuando te vayas. La conducta de Trasin cambió, su forma ya encorvada pareció doblarse sobre sí misma nuevamente. Parecía casi triste. Ese seguramente debes entender que estos serán mucho más seguros en Solemnace, yo. Sin embargo, son tesoros de la humanidad y deben permanecer en manos humanas. Si el imperio cae, entonces podrás preservarlos. Suspiró, el ruido era un distante zumbido de motores y exasperación. Acordado. Condición 2. Sin duda me he perdido cosas importantes en mi ausencia, así que los dejaré aquí. Si descubro que has roto la condición 1, llevaré al Todopoderoso a la Solemnace de cristal, destruiré tu museo y liberaré todas las exhibiciones. Me imagino que no quieres que eso suceda. Izuku miró tan fuerte como pudo al Necrón. Trasli parecía más que un poco ofendido, y por un momento Izuku pensó que estaba a punto de ponerse violento, pero luego se desinfló. Lo entiendo y estoy de acuerdo. Hizo una pausa por unos momentos antes de reírse para sí mismo, esta vez mucho más orgánica que cualquier otra anterior. Serías un Necrón fantástico, Izuku Midoriya. ¿Estás seguro de que no tienes el gen paria? La idea de que le quitaran su humanidad, dejándolo tan frío y muerto como el ser frente a él, llenó a Izuku de un temor existencial muy profundo. Estoy muy seguro de que no tengo nada genéticamente especial en mí. Después de todo, puedo acercarme perfectamente a los psíquicos. No el gen Blanc, sino el gen paria. Trasin descartó la frase con un gesto. Sin importancia.
Estoy de acuerdo con todo lo que has especificado y me tomaré mi tiempo para revisar todo lo que hay aquí. Te agradezco tu ayuda, Izuku Midoriya, así como tu apreciación de la historia. Inclinó la cabeza de nuevo, su boca parecía una amplia sonrisa desde las sombras. Realmente eres único en su clase. Izuku sonrió, bueno, dudo que el calamar pueda tomar otro de mí. Trasin soltó una carcajada, riéndose mientras se aventuraba más profundamente en el museo y continuaba incluso después de perder la vista de Izuku. El propio Izuku esperó hasta que se fue por unos segundos, luego, tan casualmente como pudo, entró al ascensor y presionó el botón de su piso. Una vez que estuvo a mitad de camino, creó una pequeña cuenta de voz con su Kirk y la conectó a una frecuencia familiar. Vania. Por favor, dime que puedes oírme. Izuku. ¿Dónde has estado? Lo que le pasó. Yo pensé. La oyó sollozar y la idea de que alguien tan implacable como ella llorara le dolía el corazón. Vania, te voy a explicar todo. Pero no tienes que preocuparte por nada. Finalmente logré regresar a casa.